Nunca olvidaré esa mañana. Domingo, 8:40. Estaba en la cocina, con el café ya medio frío, hojeando sin ganas un catálogo del Leroy Merlin que Clara había dejado sobre la mesa. Entonces la vi. Una llave. Pequeña, metálica, brillante. Estaba en el fondo del frutero, justo debajo de un plátano demasiado maduro. No era una de nuestras llaves. Ni del portal, ni del buzón, ni de la bici. No encajaba con nada de lo que teníamos en casa. Era distinta. Con un llavero rojo de plástico transparente, sin etiqueta. ¿Y esta llave? Le pregunté en cuanto la vi aparecer por el pasillo, aún con el albornoz puesto. Clara se quedó mirándola. Fueron apenas 3 segundos. Pero suficientes para que su cara lo dijera todo. No reconocí la expresión. No era sorpresa. Era algo más, contenido. Como si por dentro estuviera ordenando qué versión contarme. Ah, eso, dijo, evitando mirarme. Es del trastero de la oficina. Me la dejó Sara el viernes. Lo olvidé. No dije nada. Solo asentí. Y guardé la llave en el cajón de los cubiertos, en ese compartimento donde guardamos cosas que no tienen sitio, como tornillos sueltos o pilas gastadas. Pero mi cabeza ya estaba a 1000. Clara trabajaba en una gestoría. Llevaba ahí 5 años. Sara era su compañera. La conocía. Pero algo no encajaba. ¿Por qué traerse una llave del trabajo y dejarla en un frutero? ¿Por qué mentir con esa voz tan baja, como si no quisiera oírse a sí misma? Esa misma tarde, mientras ella se duchaba, volví a sacar la llave. La miré más de cerca. No tenía marcas, ni inscripción. Nada que indicara de qué era. Pero tenía algo, personal. Como si esa llave abriera algo más que una puerta. Entonces me vino una idea absurda. O tal vez no tanto. A la mañana siguiente, lunes, salí antes al trabajo. Pero no fui a trabajar. Me tomé el día libre sin decirle nada a Clara. Fui a la gestoría. Fingí que pasaba por casualidad. Esperé en una cafetería justo enfrente. No la vi entrar. A las 10:15, llamé a recepción preguntando por ella. Hoy tiene el día libre, me dijo la recepcionista. Y ahí supe que esa llave no abría ningún trastero. Estuve 1 hora entera sentado en esa cafetería sin tocar el café, observando la fachada del edificio donde supuestamente Clara trabajaba. A cada persona que entraba, la miraba con una mezcla de atención y rabia, como si me debieran una explicación que ni siquiera sabían que yo necesitaba. No apareció. Ni Clara ni nadie que se le pareciera. Había algo dentro de mí que no me dejaba moverme de ahí, como si necesitara una confirmación definitiva antes de reaccionar. Pero ya lo sabía. Mi mujer me había mentido a la cara esa misma mañana, con una tranquilidad que me dolía más que la propia mentira. El tema ya no era la llave, ni siquiera lo que abría. Era ella. Su actitud. La forma en que se desenvolvía con una seguridad que no le conocía, como si lo hiciera a menudo. Volví al coche sin haber pensado qué iba a hacer. Conducir no me ayudó a ordenar ideas, solo a aplastarlas una sobre otra. En lugar de volver a casa, fui al centro, al barrio de Ruzafa. Tenía la esperanza de que andar entre gente me despejara, pero solo conseguí sentirme más solo. Entré a una ferretería, saqué la llave del bolsillo y la puse sobre el mostrador. El dependiente, un hombre mayor con gafas de pasta, la cogió sin decir palabra y la examinó con cuidado. Le pregunté si podía saber qué tipo de cerradura habría. Podría ser de un trastero, o de una puerta secundaria, de esas que dan a patios interiores, dijo tras unos segundos. Pero también podría ser de un piso viejo. ¿Dónde la encontró? En casa, respondí, sin entrar en detalles.
Me ofreció hacer una copia y le dije que no. Salí con más dudas que antes, pero con algo más claro, iba a averiguar para qué servía esa llave. La metí en un llavero vacío que llevaba en la guantera, como si al colgarla ahí le diera un lugar en mi vida que no tenía. Volví a casa a media tarde. Clara no estaba. El coche tampoco. Me duché, cené un poco de jamón con pan y me metí en la cama antes de las 9. Fingí dormir cuando llegó. Entró sin hacer ruido, como si no quisiera molestarme, o como si supiera que fingía. La escuché dejar el bolso en la silla del dormitorio, meterse en el baño, luego en la cama. Ni un beso. Ni un buenas noches. Solo el sonido de las sábanas moviéndose. Me dormí tarde, muy tarde. Al día siguiente volví al trabajo, aunque no logré concentrarme en nada. Pasé casi toda la mañana mirando imágenes de llaves similares en internet, leyendo en foros de cerrajeros y viendo vídeos de cómo abrir cerraduras sin dejar rastro. No porque pensara hacerlo, sino porque necesitaba entender el mundo en el que, sin querer, me estaba metiendo. A las 3 de la tarde, tomé una decisión. No era brillante, pero era algo. Me tomé el resto del día libre y fui directo a la gestoría. Esta vez no me quedé en la cafetería. Entré al edificio. El vigilante me preguntó a dónde iba. A la asesoría Crespo, dije. ¿Tienes cita? No, vengo a ver a mi mujer, Clara Romero. El hombre miró una lista y negó con la cabeza. Ella no ha venido hoy. Está de vacaciones esta semana. No dije nada. Asentí y me fui. Otra mentira. Clara no estaba de permiso por nada. En casa, no había mencionado ni una sola palabra de vacaciones. Se suponía que ayer había trabajado. Se suponía que hoy también. Pero no. Estaba en algún sitio, haciendo algo, y yo empezaba a entender que no iba a gustarme descubrirlo. Esa noche, cuando volvió, la esperé en el sofá. Ella se sorprendió al verme despierto. ¿No dormías ya? No. ¿Todo bien? ¿Por qué no fuiste a trabajar ayer? ¿Cómo que no fui? Llamé a la oficina. Dijeron que estás de vacaciones. Su cara cambió por completo. No fue sorpresa, fue tensión. La misma que tiene alguien al que acaban de atrapar. Ah, sí, es que cambié los días de descanso para esta semana. No te lo dije porque se me pasó. ¿Y dónde estuviste entonces? Por ahí. Fui a ver a una amiga. Almorzamos, dimos una vuelta. Nada raro. ¿A qué amiga? ¿Qué pasa contigo, David? ¿Por qué tanto interrogatorio? Porque encontré una llave en el frutero. No es nuestra. Dijiste que era del trabajo, pero no la reconocieron. Ella se quedó en silencio. Luego caminó hacia la cocina y abrió el grifo. Fingía normalidad, pero se le notaba en la espalda rígida, en cómo apretaba los hombros. No sé qué decirte. Estoy cansada, de verdad. Yo también, Clara. Cansado de no saber con quién estoy viviendo. No dijo nada. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida sin sonido. El reflejo del noticiero en la ventana me hizo sentir como si estuviera atrapado en una historia ajena. Pero no lo era. Era la mía. Y acababa de empezar. El miércoles por la tarde hice algo que no pensaba que haría nunca. Fui al garaje, saqué la bici y me dirigí hacia el centro con la llave en el bolsillo. Iba sin rumbo claro, pero con una idea, buscar dónde encajaba esa maldita llave. No tenía ni un plan ni una lógica, solo intuición. Callejeé por zonas donde sabíamos que Clara había trabajado antes, zonas donde habíamos vivido de novios, zonas donde ella tenía amigas o conocidos.
Iba parando frente a portales antiguos, trasteros comunitarios, entradas secundarias de locales. Probaba disimuladamente, metía la llave medio segundo, sin girarla, solo para ver si parecía encajar. Era ridículo, pero lo necesitaba. No podía quedarme más noches en casa mirando el techo mientras ella fingía dormir a mi lado. En un callejón cerca del mercado de Rojas Clemente, encontré una puerta de hierro oxidada, sin número visible, con un pomo gastado. No había timbre ni nombre. La llave entró sin resistencia. No la giré, no lo necesitaba. Era su sitio. Ese sonido, ese encaje justo, me lo confirmó. Miré a mi alrededor, me aseguré de que nadie me veía, y me marché. Lo siguiente fue volver con calma a casa, cenar como si nada, charlar poco y dormir peor. No le dije nada a Clara. Al día siguiente, volví a ese lugar a pie, más temprano. Me quedé en un banco en la esquina. A las 10:13, vi algo que no esperaba. Clara. Con una bolsa de tela colgada del hombro, vestida como si fuera al trabajo. Llegó andando desde la calle paralela, miró a ambos lados, sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Entró. Cerró tras de sí. Me quedé congelado. Tuve que esperar 46 minutos exactos hasta que salió. Esta vez iba con el pelo recogido, algo que nunca hace. Se fue caminando rápido, mirando el móvil. La seguí unas calles, pero no fui capaz de acercarme. Sentía que me iba a desmayar. Cuando volví al coche, no sabía si gritar o vomitar. La rabia era tan fuerte que me dolían los dientes de apretar la mandíbula. Ese lugar, esa puerta, esa maldita llave, todo encajaba. No sabía con quién ni por qué, pero ya no era una sospecha, era una certeza. Clara tenía una segunda vida, y la llevaba con una calma que me aterraba. Esa tarde no pude quedarme en casa. Le dije que me iba a tomar una cerveza con los del trabajo, pero lo que hice fue volver a ese sitio. Esperé otra hora, pero nadie más entró ni salió. Me marqué justo cuando empezaba a llover, sintiendo que estaba al borde de hacer algo que me arrepentiría. El viernes, no fui a trabajar. Llamé y dije que tenía fiebre. No era mentira, mi cuerpo estaba descompuesto de tanto desgaste. Volví al lugar, esta vez más temprano. No llevé la llave. Solo quería observar. A las 10:07, Clara volvió a aparecer. Esta vez con otro bolso, gafas de sol y una carpeta bajo el brazo. Entró como la vez anterior. Pero esta vez decidí no quedarme fuera. Esperé 2 minutos, luego crucé la calle y toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué otra vez. Silencio. Apoyé la oreja. Nada. Me fui. No podía entrar así. No sin saber lo que iba a encontrar. Esa noche, cuando volvió a casa, decidí hablar. Estábamos en el salón, ella con una copa de vino, yo sin tocar el mío. Le pregunté directamente. ¿Qué haces en la calle Dr. Gelly Morte por las mañanas? Su cara se tensó. Se quedó en silencio. No respondió de inmediato. Tardó unos segundos, luego bebió un sorbo y me miró. ¿Me estás siguiendo? Sí. No se sorprendió. Asintió lentamente. Luego suspiró. No quería llegar a esto. ¿A qué? A este punto, a tener que explicarte cosas que no quieres escuchar. No me substands. Dímelo. Es un estudio. Estoy haciendo un curso de diseño. Lo alquilo con una compañera. ¿Y por qué me mentiste? Dijiste que ibas a trabajar. Que estabas en la gestoría. Porque sabía que no lo entenderías. Porque ya no hablamos como antes. Porque cada vez que intento hacer algo distinto, pones esa cara de juicio. No pongas esto sobre mí.
Mentiste. A la cara. Durante días. Sí. Lo hice. Porque necesitaba un espacio mío. Y no quería pelear por eso. Me levanté del sofá. No porque no pudiera oírla, sino porque no soportaba verla tan tranquila. Esa manera suya de responder, sin alterarse, como si el error fuera mío por preguntar. Me fui al balcón y cerré la puerta. Estuve 20 minutos fuera, sin mirar el móvil, sin pensar. Cuando volví, ella ya se había ido a la habitación. No hablamos más. No esa noche. Pero al día siguiente, lo hice. Fui temprano, abrí esa puerta con mi copia de la llave, y entré. Lo que encontré no fue un estudio. Ni un aula. Era un piso vacío, sin muebles, con un colchón en el suelo y 2 vasos en la cocina. Había ropa de hombre en una silla. También un cepillo de dientes y una colonia que no era mía. Cerré la puerta. Me quedé allí de pie, en ese salón sin alma, mirando todo sin tocar nada. Ya no tenía preguntas. Tenía la respuesta. Y tenía que decidir qué hacer con ella. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Me despertaba cada rato, abría los ojos y miraba al techo con el cuerpo frío. Clara respiraba tranquila a mi lado, como si nada hubiese cambiado, como si su día hubiese sido uno más, sin saber que yo había entrado a ese piso, que había visto sus mentiras convertidas en cosas físicas, objetos reales que no podía sacarme de la cabeza. A las 6 me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí de casa con la intención de no volver hasta que tuviera todo claro. No me fui al trabajo, no llamé a nadie. Solo me subí al coche y conduje sin destino. No pensaba en cómo actuar, pensaba en cómo vengarme. No por orgullo herido, ni por rabia pasajera, sino porque todo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar como si fuera algo menor. Llevaba semanas viéndome la cara, inventando historias, fingiendo rutinas mientras compartía cama con otro hombre. No solo estaba rompiendo nuestro matrimonio, me estaba tratando como a un imbécil, y eso era lo que no iba a permitir. Volví al piso vacío a las 8. Entré sin hacer ruido, como si todavía tuviera miedo de encontrarme con él, aunque estaba claro que no iba a estar. Llevé una mochila y una cámara. Coloqué el dispositivo en una esquina alta, orientado hacia el salón, con batería suficiente para grabar días enteros. Después revisé el baño, tomé una toalla con manchas que estaban secas pero aún visibles, la metí en una bolsa y me la llevé. Quería tener pruebas físicas, algo que no pudiera negar aunque lo intentara. Luego busqué papeles, facturas, nombres, cualquier cosa que me diera una pista del tipo con el que estaba. Encontré un paquete de tabaco abierto con un mechero de bar barato dentro. En la parte superior del cartón había un nombre escrito a bolígrafo, Pau. No conocía a nadie cercano con ese nombre. Busqué el móvil en el bolso de Clara esa noche mientras se duchaba, y no había ni un solo mensaje reciente con ese nombre. Seguramente usaban otro número, otro chat, algo que no podía rastrear así nomás. La cámara no era mi única idea. Tenía pensado volver el domingo, que era cuando Clara solía decir que iba a ver a su madre, y quedarme en un bar cercano con vista directa a la puerta del edificio. Esperar, grabar, y si lo veía llegar, seguirlo, grabarlo, registrar todo. Pero las cosas no salieron como lo había planeado. El viernes, mientras cenábamos, Clara dejó su móvil en la mesa y fue al baño. En la pantalla, la notificación decía, Pau, te echo de menos. No me moví. No hice nada. Solo lo miré. El mensaje desapareció en segundos. Cuando volvió, le dije que necesitábamos hablar, pero no esa noche. Me dijo que sí, sin preguntar más. El sábado, me levanté antes que ella, salí a correr y, al volver, tenía todo en la cabeza más claro. Esa tarde esperé a que saliera a hacer la compra,
preparé una carpeta con capturas de las cámaras de seguridad, imprimí el mensaje de Pau que ya había reenviado a mi propio correo, y puse todo en un sobre. Lo dejé sobre la mesa del comedor. Cuando volvió, le dije que lo abriera. Lo hizo sin decir palabra. Lo hojeó con calma. No se inmutó. ¿Qué quieres hacer con esto?, me preguntó. ¿Te parece poco? No. Pero me lo imaginaba. Sabía que estaba siguiéndome. Entonces te daba igual que lo supiera. No es eso, David. Es que ya está roto. Hace tiempo. No. Lo rompiste tú. No empecemos con eso. ¿Quién es él? Alguien con quien me siento viva. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble? No es eso. Pero contigo ya no pasa nada. Solo compartimos piso. Rutinas. Silencios. Podrías haber hablado. Podrías haber terminado las cosas antes de empezar algo nuevo. No quería romperte del todo. Por los años, por la historia, por lo que fuimos. ¿Y crees que esto es mejor? No. Pero es lo que hay. Ese fue el momento más frío de toda la conversación. No gritamos, no rompimos nada, no hubo insultos, pero todo lo que dijo fue como un golpe seco en el pecho. Me levanté, recogí las llaves del piso, las puse sobre la mesa y le dije que ya no tenía nada que hacer ahí. Que el lunes mismo iría a un abogado. Que se preparara para lo que venía. ¿Es una amenaza? No. Es un aviso. Me mentiste durante semanas. Vas a asumir lo que eso significa. Ella no dijo nada más. Se levantó también y se fue a la habitación. No volvió a salir en toda la noche. Yo me quedé en el salón, con el sobre vacío frente a mí, pensando en lo que haría a continuación. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. Eso estaba muerto. Ahora se trataba de recuperar mi dignidad, de hacerle sentir algo que no fuera indiferencia. Porque si algo había aprendido en esas semanas, era que el dolor en silencio no servía para nada. Había que usarlo. Convertirlo en algo concreto. Y eso era justo lo que pensaba hacer. El lunes a las 9 en punto estaba sentado en el despacho de un abogado del centro. Me lo recomendó un amigo del trabajo, alguien que ya había pasado por una separación complicada y había salido bien parado. El despacho era sobrio, con muebles oscuros, y el abogado, un tipo serio de unos 50, me escuchó sin interrumpirme durante casi 20 minutos. Le conté todo, sin adornos, con fechas, nombres y pruebas. Cuando terminé, me preguntó si quería pelear por la custodia, por la vivienda, por alguna pensión. Le dije que no teníamos hijos, que la casa era mía desde antes de casarnos, y que no quería su dinero. Quería cerrar esto lo más rápido posible. Lo único que le pedí fue que redactara los papeles con los términos más fríos posibles. Nada de acuerdos amistosos, nada de seguimos siendo amigos. No quería nada de ella, ni siquiera palabras de cortesía. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, Clara estaba sentada en el sofá con el portátil en las piernas. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Dejé los papeles sobre la mesa. Se los señalé con la cabeza. Ella los cerró sin abrirlos y me preguntó si tenía intención de quedarme ahí hasta que se resolviera todo. Le dije que sí, que no iba a moverme ni a esconderme. Que si ella quería vivir con otro, que se fuera. Que esa era mi casa y que no pensaba cederle ni el sofá. Me miró sin cambiar la expresión. No estoy con él ahora, dijo. No me interesa. Te lo digo por si te importa. No me importa. Es tarde para explicaciones. Pasaron 3 días sin hablarnos. Cada uno salía a su hora, comía a su hora, vivía como si el otro no existiera.
Pero el viernes por la noche, cuando ya estaba metido en la cama, escuché cómo abría la puerta de nuestra habitación. Se quedó en el marco, mirándome. No encendió la luz. ¿Podemos hablar? No tengo nada que decirte. Yo sí. Entonces habla. Quiero que esto no termine tan sucio. Debiste pensar eso antes. Te estoy diciendo que me equivoqué. ¿Quieres perdón ahora? Quiero que al menos sepas que no era solo sexo. No quiero saber nada. En serio. No voy a seguir con él. Ni con nadie. Me he dado cuenta de que lo que hice fue una cobardía. Pero no fue porque tú me fallaras. Fue porque yo no supe enfrentarme a lo que sentía. No me interesa tu análisis. No soy tu terapeuta. Lo sé. Entonces, ¿para qué vienes? Porque necesitaba decirlo. Ya lo dijiste. Apaga la luz cuando salgas. No dijo nada más. Cerró la puerta con cuidado. Y esa fue la última conversación que tuvimos. 2 días después, ella se fue. No dejó nota, no dejó una explicación más larga. Solo se llevó su ropa, sus cosas del baño y el portátil. Supongo que se fue con él o a casa de alguna amiga. No me importó averiguarlo. Lo único que hice fue entrar a su antiguo armario, quitar las perchas vacías y dejarlo cerrado. El abogado me llamó al día siguiente para decirme que Clara había firmado los papeles sin rechistar. Que ni siquiera pidió una reunión para discutir los términos. Firmó y se fue. Le di las gracias. Le dije que le haría una transferencia en cuanto pudiera. Colgué y me senté en la cocina, solo, con el café delante. El silencio de la casa era diferente ahora. No era incómodo, no era pesado. Era otra cosa. Era como si por fin la tensión se hubiera roto. No me sentí mejor. No me sentí peor. Solo vacío. No fui al trabajo en toda esa semana. Me limité a ordenar, limpiar, tirar cosas que no tenían sentido mantener. Empecé por su lado del armario, después pasé por los cajones del baño, luego por el mueble del salón donde estaban los álbumes. No quemé fotos ni rompí recuerdos, simplemente los guardé en una caja y los dejé en el trastero. No quería eliminarlos, pero tampoco tenerlos a la vista. Lo último que hice fue quitar la foto de boda que teníamos en la entrada. No la tiré. La guardé sin mirar mucho. Una semana después, me llamó su hermana. Quería saber si Clara estaba bien, porque no respondía mensajes. Le dije que se había ido. Que ya no vivía conmigo. Le conté lo justo. No quise detalles. Ella tampoco preguntó mucho. Me dijo que lo sentía. Le dije que no hacía falta. Esa fue la primera llamada que recibí sobre el tema. No hubo más. A los 20 días del último mensaje, recibí un correo de Clara. No un mensaje de móvil. Un correo, como si fuera algo formal. Me agradecía por haber sido justo. Decía que entendía mi decisión y que no esperaba ni amistad ni contacto. Que no me iba a molestar. Y que si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en escribirle. No respondí. Borré el mensaje. Y así quedó todo. Sin insultos. Sin gritos. Solo un final en silencio. A veces creo que eso fue lo peor. Otras veces creo que fue lo único digno que tuvo toda esta historia. No lo sé. Lo único que tengo claro es que ahora puedo dormir sin miedo a descubrir una nueva mentira. Y eso, por el momento, es suficiente. Pasó un mes desde que Clara se fue. No volví a saber de ella. Ni llamadas, ni correos, ni mensajes. Su promesa de no molestar se cumplió. No apareció para recoger lo que dejó atrás, ni para hacer alguna escena de cierre.
Lo dejó todo en el mismo tono en el que había vivido sus últimas semanas conmigo, sin emociones visibles. Y eso, aunque parezca raro, fue lo que más dolió. No tanto el hecho de que se marchara, sino que lo hiciera con esa facilidad, como si todo lo compartido durante años pudiera disolverse sin esfuerzo. La gente habla mucho del dolor del abandono, pero hay algo aún más difícil de digerir, y es descubrir que el otro ya había abandonado mucho antes, sin decir nada, sin siquiera hacerlo notar de forma evidente, solo retirándose poco a poco hasta no quedar nada. Los primeros días sin ella me movía como un robot. Me levantaba, me duchaba, desayunaba en silencio y salía a caminar sin destino. No tenía interés en hablar con nadie, así que apagué el móvil durante varios días. Mis padres me llamaron 2 veces, mi hermana otra, pero no devolví ninguna llamada hasta que pasó una semana completa. Cuando lo hice, fingí estar mejor de lo que estaba. No porque quisiera mentirles, sino porque no tenía ganas de entrar en detalles. Todo estaba resuelto, les dije, ya no vivíamos juntos, y no había vuelta atrás. No pedí opiniones ni consuelo. Solo quería que supieran que estaba vivo, que no me había tirado por el balcón. Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontré una vieja libreta donde solíamos apuntar planes, ideas para vacaciones, cosas del piso. Estaba escrita en su mayoría con mi letra, pero entre las páginas había una lista que ella había escrito años atrás con lugares a los que quería ir conmigo. Berlín, Praga, Lisboa, Florencia. Todas ciudades que nunca visitamos. Cerré la libreta y la tiré al contenedor de reciclaje sin pensarlo. No quería guardar nada que me conectara con algo que ya no existía. No porque sintiera odio, sino porque no le veía sentido. Clara no era parte de mi vida presente. No porque no pudiera serlo, sino porque había elegido no serlo. Y yo, después de todo, también había empezado a elegir. Lo que vino después no fue una reinvención espectacular ni un giro vital. Fue algo más lento y real. Empecé a salir solo, a comer fuera sin compañía, a ocupar espacios que antes evitaba por costumbre. Volví al gimnasio. Me apunté a un curso de carpintería que siempre había querido hacer pero que había postergado porque a Clara le parecía una pérdida de tiempo. No buscaba cambiar mi vida ni demostrar nada a nadie, solo quería encontrar rutinas que fueran mías, que no me recordaran a ella, que no dependieran de una versión anterior de mí mismo. Un sábado por la mañana, fui al mercado de Ruzafa. Era un sitio que evitaba desde que todo se derrumbó, porque me recordaba el edificio del piso aquel, la puerta, la cámara oculta, el momento en que todo se confirmó. Pero decidí ir. Caminé entre los puestos, compré fruta, carne, queso. Volví cargado a casa y cociné por primera vez en semanas. Me abrí una botella de vino que teníamos guardada desde hacía años y cené solo, sin televisión, sin música. No fue un acto heroico ni simbólico. Solo una cena. Pero distinta. Esa noche, justo antes de dormir, me encontré pensando en Clara, pero de una forma que no me había pasado antes. No sentí rabia ni tristeza. Pensé en ella como alguien con quien compartí una etapa, como quien recuerda una vieja casa en la que ya no vive. No me arrepentía de haber estado con ella, ni deseaba que volviera. Me daba igual donde estuviera o con quién. Era como si por fin hubiera llegado ese momento que parecía imposible, ese punto en el que la herida no duele, sino que simplemente está ahí, cerrada, como una marca más. Un mes después de eso, recibí una carta en papel. Venía sin remitente, pero su letra era inconfundible. No era una carta larga. Me decía que estaba bien, que había empezado otra vida, que no me escribía para pedir nada. Solo quería agradecerme. Decía que, a pesar de todo, guardaba buenos recuerdos de nuestra etapa juntos y que esperaba que yo también pudiera conservar algo bueno de todo lo que habíamos vivido. No la respondí. No porque me molestara,
sino porque no tenía nada más que decir. Había terminado. Ya estaba todo dicho. Hoy, meses después, puedo hablar de todo esto sin que me tiemble la voz. No me considero una víctima, ni un mártir, ni un sobreviviente. Soy solo un tipo más al que le tocó una traición. Lo que aprendí no es ninguna gran lección de vida, no voy a escribir un libro ni a dar consejos por internet. Solo sé que lo único que no se puede negociar es la verdad. Si no hay eso, todo lo demás se cae. Y que, por mucho que duela, perder a alguien que no quería quedarse no es una tragedia. Es solo un final. Uno más. Y después de los finales, aunque cueste creerlo, siempre viene otra cosa.